Bueno, pues vamos a orar. Padre amado, gracias por las oportunidades que tenemos delante de ti para aprender más de ese amor tuyo, de ese corazón fiel y perfecto al cual tú nos has traído para entender que hay un Dios en los cielos todopoderoso que nos creó con amor y que tiene un plan perfecto para la eternidad y que es necesario abrazarnos a las promesas, a la palabra, para que tú nos hables al corazón y nos dejes ver desde ahora lo profundo del proyecto eterno, que es maravilloso. Bendice al grupo, quizás no sabemos qué es lo que pasó con los demás, pero guárdalos y que tengan en su corazón el conectarse si están disponibles. Pero bendícenos a nosotros. Queremos aprender más de tu preciosa palabra y te pedimos tu guía. Por tu nombre, Señor Jesús. Amén. Es que está bien padre el estudio y de verdad me duele que se lo pierdan. Pero bueno, lo grabo para que al rato veo dónde se graba, porque nomás dice que está grabándose. En fin, nunca la había usado. Entonces, ya estamos, es crucifixión y resurrección de Cristo, como lo vimos hace 8 días. Pues había una confusión, que había que ser profundo, un estudio profundo para poder entender qué significa. Sí, gracias, Bárbara, ya lo tengo grabando en la compu, sí. Este, entonces, teníamos que escudriñar para poder llegar al punto clave, lo que significó 3 días y 3 noches, como lo vamos a ver ahorita. Uno de los mayores problemas que por la tradición se dan como verdades es cuando se trata de probar lo que no se puede probar de la manera que la tradición lo juzga. Porque es imposible acomodar 3 días y 3 noches desde el viernes al domingo. ¿Sí? No, o sea, y no hay posibilidad de que eso suceda. ¿Ok? Pero ante esto surge una pregunta. ¿Se refirió Jesucristo a 3 días y 3 noches enteras? O sea, ¿estaba refiriéndose a parte del día y parte de la noche? Bueno, la verdad es que es posible demostrar los 3 días y las 3 noches poniéndolos en orden cronológico, como dicen las escrituras, ¿sí? Probando de esta manera las maravillas de las señales que Jesús es el Mesías, porque ese fue el cuestionamiento
que provocó todo esto cuando en el tiempo de Jesús, pues los líderes judíos, ya sabes, siempre tenían dudas sobre de él, a pesar de las N señales que él hizo en su presencia, resucitando muertos, levantando curando a leprosos, abriendo los ojos de los ciegos. O sea, ¿cómo es posible que habiendo visto todo eso, no quisieran creer en él? Pero vamos a Mateo 12:38 para que cuando ellos hacen esta pregunta al Señor, nosotros podamos ver en ello, él dio una respuesta que tiene que ver con la fe, ¿sí? Porque dice, entonces respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Aquí vemos una cosa. ¿Querían saber la verdad o estaban morbosos probando a Cristo? Eso es lo que era. Ellos no querían saber la verdad. Ellos vieron demasiadas cosas como para poder decir que, que, este, que él era el Cristo, pero se negaban y se negaban por una simple y sencilla razón. Eran religiosos, no querían perder la capacidad de tener al pueblo a sus pies para explotarlo, que es lo que hace siempre la religión, ¿sí? Entonces, claramente les dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Adúltera? No, no, no se trata de que anduvieran con otras mujeres o correteando mujeres. Está hablando que están viendo a otros dioses. Tienen en su mente, es un adulterio espiritual, ¿sí? Dice, ellos demandan señal, ¿ok? No hay más que una señal que a ellos los debe de tocar. Dice aquí, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Pues ya les dice, les manda, ellos conocían el Antiguo Testamento y los manda al libro de Jonás y les dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es clarísimo lo que dijo Jesús. 3 días, 3 noches. Entonces, ¿qué hizo la tradición? Decir Viernes Santo, sábado de gloria. Entonces, Viernes Santo porque es el día que murió y sábado de gloria el día que resucitó. Pero no, ¿y los otros 2 días? ¿Dónde quedan? Bueno, entonces les empieza a dar un ejemplo de fe. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Fíjate, se levantarán en el juicio con esta generación, los que están ahí preguntándole a Jesús, ¿sí? Y la condenarán, ya no van a tener perdón, porque están negando lo que Cristo hizo. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar hay alguien más grande que Jonás, ¿sí? Por eso dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Esto es también para la gente de hoy en día, ¿sí? Cuestionan mucho, pero te está poniendo ejemplos de algo que nosotros como creyentes debemos ver tal como es. Jonás estaba muy cerca de para ir a Nínive a predicar el juicio que vendría si no se arrepentían. Pero ¿qué hizo Jonás? Huir. Se va al barco, Dios no lo va a dejar ir, y como ustedes han leído,
la tormenta espanta a los marinos y dicen, pero esto viene como un juicio y van por él que se había metido abajo a dormir y perezoso, levántate y dinos, llama, ruega a tu Dios porque estamos hundiéndonos. Y él lo sacan de allí y le preguntan a Jonás de qué huye y le explica pues, que huye de Jehová, que lo manda a Nínive y él se va a Tarsis, o sea, al lado contrario, en fin. Y la situación está tan extrema que no pueden detener el barco, ¿sí? Y le dicen, ¿cómo se arregla entonces todo esto? Échenme al mar. Bueno, ellos todavía dudaron de que lo podían echar al mar y todo se calmara, o echarlo al mar como diciendo, se va a ahogar, ¿sí? Y se va a morir. Y eran marineros experimentados. ¿Y qué hacen? Pues lo avientan al mar. Y oh, surprise, en el momento que él cae al mar, todo es calma. Hasta se convierten los marineros. Pero ¿qué pasa con Jonás? Se lo traga una ballena. Y 3 días y 3 noches está en el vientre. Así lo dice la escritura. ¿Sí? Entonces, en esos 3 días, Jonás está reflexionando muchas cosas, y finalmente manda al pez, al gran pez, a la orilla del mar cerca de Nínive. Obviamente 3 días, 3 noches apestaba a rayos, quemado por los jugos gástricos de la ballena, pero salió y empezó a caminar hacia Nínive. Entonces llegó a Nínive, obviamente, de esa manera, cuando lo ven los de Nínive y les dice que va a venir un juicio sobre la ciudad y lo ven a él horriblemente maltratado y sucio y maloliente, ¿no? Dijeron, esto es una verdad. Y toda la Nínive, toda esa ciudad, todos se convierten, todos. Por eso se los pone de ejemplo. ¿Sí? Para que entienda que realmente se cumple lo que Dios dice. Entonces, esa frase hebrea tiene que ver con 3 días, 3 noches, 72 horas, es lo que estuvo Jonás en el vientre del gran pez. ¿Ok? También dijo que se levantaría de la tumba en 3 días. ¿Cuándo? Pues, cuando Jesús está en el templo, dice claramente, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ah, claro. Ellos no entienden qué significa que Jesús en 3 días iba a levantar el templo, ¿sí? Porque no hablaba de ese templo físico en el cual ellos estaban, sino del templo que significa que todos los creyentes somos con él. El templo de Cristo, cada piedra conforma ese templo, cada creyente. El lugar donde nos ponga según su juicio y nuestro servicio, allí estaremos porque nosotros somos los que determinamos hasta dónde servimos a Dios. Entonces dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. O sea, hacen una pregunta absurda, ¿por qué no entendieron lo que Jesús les decía? Era obvio, ¿sí? Dice claramente la escritura, mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí? El cuerpo que somos cada uno en él, ¿sí? Entonces, es decir, cada creyente es una piedra que conforma el templo, que como dice el versículo, es el cuerpo de Cristo. Vamos a Marcos 8:31 y allí vamos a ver cómo él va diciendo cosas y cosas que los judíos. Ahora, esto no estaba escrito porque es el Nuevo Testamento. Por eso los mandó al Antiguo, que sí conocían, al libro de Jonás. Pero aquí se dicen muchas cosas. Aquí en Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era
necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Cuán más claro que esto? No puede ser. Pero esto es para nosotros ahora, en este tiempo. Él dijo que iba a morir en 3 días y en 3 días resucitar. Entonces, en Lucas, por ejemplo, 24:46, perdón si voy muy rápido, pero es que como nos tomamos mucho tiempo aclarando, no quisiera que se quedara volando nada, ¿no? Entonces, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, está muy claro que son 3 días y no podemos quitarlos de ahí. Entonces, son 72 horas. Así es de que vamos a ver cómo la Biblia nos va llevando ahorita de la mano hasta alcanzar a entender que sí fueron 3 días y 3 noches en las que Él estuvo en el vientre, en la tumba, 3 días. Pero ¿qué pasaba en esos 3 días? Recuerden que Él está pagando, ¿sí? Y entonces la muerte, cuando él está en la tumba muerto, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces, él tiene que estar ahí como le hacían con los corderos. Los corderos los llevaban a su casa, lo tenían 3 días, lo revisaban primero perfectamente que no tuviera ninguna enfermedad y entonces lo podían sacrificar al tercer día. Y Jesús está diciendo, yo soy el cordero que, que va a morir y en los 3 días en que él está en la tumba, la muerte es una ley, ¿sí? El, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, todos los hombres pecamos, todos estamos fuera de la gloria de Dios, entonces vamos a examinar a aquel que entregó su vida por el mundo. Ah, ok. Él entregó su vida por el mundo. Si Él entregó su vida por el mundo, todo el mundo es parte de lo que él pagó. O sea, el mundo, todo pecó y Cristo, al ser probado en esos 3 días, la muerte no halló en Él un solo pecado. Y es por eso que Él puede volver a tomar su vida. ¿Sí? Entonces, vemos ahora en la línea del tiempo, estuvo hablando una y otra vez acerca de los 3 días. Miren, vamos a Lucas 22:1 y después de ahí mismo el Lucas 22:7, pero vamos a este. Dice, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, ¿sí? Era importante que entendamos ahora que había dos tipos de sabbat. El que siguen usando todos los judíos, ¿sí? Porque los judíos tienen un sabbat cada sábado. O sea, cada sabbat, no me gusta llamarlo sábado. Sabbat es día de descanso para los judíos. Y ellos descansan, pero tenemos presente que sabbat se refiere. Cuando empieza la creación, Dios dice, en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día, en el sexto día, hizo todo lo que conocemos en la creación. Y el séptimo dice que es el que descansó. Entonces, no se llama sábado, ni se llama domingo, solo se llama séptimo día, ¿sí? Pero claro, en el tiempo de los romanos, pues ellos le habían puesto a cada día un nombre pagano, porque ¿qué significa lunes? Luna, ¿sí? ¿Qué significa martes? Marte. ¿Qué significa miércoles? Mercurio. ¿Qué significa jueves? Júpiter. ¿Qué significa Saturno? Saturday, sábado, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa. Y luego, entonces,
el séptimo día, pues lo llamaron domingo, ¿verdad? Pero él nunca usó ese tipo de calendario. Entonces, aquí dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua. Y luego pues, nos saltamos hasta el 7. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Es decir, que los judíos recordaran que ese cordero es el cordero de Dios cuya sangre iba a ser derramada para pagar los pecados. Entonces, en Levítico 23:5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, ¿sí? Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras. ¿Sí? Aquí estamos hablando de, de que se tenía que hacer la fiesta en esos días, como lo marca aquí en Levítico. ¿Sí? Y dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué significa un sabbat en el cual tú no puedes hacer nada? Vamos a suponer que estás en tu casa, están 3 o 4 familiares, no pueden hacer nada más que la comida, ¿sí? Que incluso la hacen el día antes y nada más la comen el día del sábado. No pueden más que eso, comer, ¿sí? O sea, no pueden, no había televisión, no había radio, no había nada, no había periódicos. Y la casa estaba tapizada de versículos, porque mandaba a Dios que en las paredes y en las puertas de su casa pusieran versículos. En aquel tiempo no estaba dividida la Biblia como la tenemos hoy. Esto pasó en 1777 en que una persona dijo, para facilitar el estudio de la Biblia, habrá que dividirlo en versículos. Estaba la Biblia dividida en libros, pero no en versículos. Entonces, los versículos, dividirlos, nos facilitó muchísimo el estudio, ¿eh? Porque aquellos se tardaban en estar escudriñando uno y otro libro para poder encontrar mucha información, que nosotros hoy tenemos una enorme facilidad para hacerlo. Entonces, estos versículos explican que el día inmediatamente después de la Pascua es un día de santa convocación, ¿sí? Santa convocación, Sabbat anual, que es diferente al Sabbat semanal. ¿Por qué? Porque este se celebra una vez al año y el otro es semana a semana, ¿sí? Entonces, hay 2 Sabbats, pero tienen que ver con lo mismo. Estas observancias comienzan a la puesta del sol y terminan a la puesta del sol, ¿sí? Del día siguiente. ¿Cómo empiezan los judíos su día? A las 6 de la mañana está empezando el nuevo día. Termina exactamente a las 6 de la tarde y viene nuevamente a las 6 de la tarde el nuevo día. Entonces, cuando Jesús murió en el año 30 pues ya ahora resulta que no son 2, 3, son creo como 4 o 5 días de error, pero los que sean, eso ya no importa. Él tenía 33 años cuando murió. Entonces, la Pascua comenzó el martes, es el día 2, ¿sí? Por eso yo marqué aquí martes 2, el día 2 para que no se confundan, pero tengan en cuenta que el 1 es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces, ahí estamos viendo claramente que cada día tiene un número de acuerdo al calendario de la Biblia. Dice, en la noche, mientras que el Sabbat anual era mencionado, como lo dice aquí, vamos a Juan 19:31 para que lo vean. Dice aquí Juan, si quieren apuntarlos mejor y después los ven, para no tardarnos, porque no quiero que se desvelen. Pero dice así,
Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, entre paréntesis pone, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Esto lo tenemos que tener bien presente, por eso había diferencia entre un sábado y otro, o un sabbat. Este era de gran solemnidad y ellos sabían, era como un profundo respeto al mandamiento de Dios. Entonces ellos rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ella, de allí. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba en un monte. Ahí estaba el monte y desde lejos se veían las cruces, ¿sí? Y se verían los cuerpos colgando ahí después de 3 días. Entonces iban a estar haciendo la cena, su cena, su comida, su sabbat, y viendo los cuerpos ahí. Entonces por eso dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, ¿sí? Para que fueran quitados de allí. Entonces comenzó esto al día siguiente, en el día 3 o miércoles a la puesta del sol. Ahí empieza, o sea, miércoles a las 6 de la tarde y terminó en jueves, que es el cuarto día, a las 6 de la tarde, a la puesta del sol. Que significa que ese viernes, ¿sí? Que es el 5, el número 5, entre, entre los dos sabbats, un sabbat anual, el jueves era el cuarto día, ¿sí? Y un sabbat normal de cada semana. Ahí está la diferencia. Ok. Entonces, veamos los detalles y completemos nuestra línea del tiempo como lo muestra la Biblia. Vamos a Lucas 22:3. Ahí, en Lucas 22:3, dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó el mes a la mesa. Ah, pero se me olvidó aclarar que aquí está haciendo él la celebración una semana antes con sus discípulos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, ¿sí? O sea, una semana antes. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Les está aclarando que va a morir, ¿sí? Entonces, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos a la puesta del sol del día martes, o sea, a las 2, el día 2 a las 6 de la tarde. Inmediatamente después de la cena de la Pascua fueron al monte de los olivos, donde Jesús oró. De allí, de eso, después de celebrar con ellos la Pascua, se va al monte de los olivos y recordan esa escena impresionante. ¿Por qué? Porque Jesús, van los discípulos, pero los discípulos se están muriendo de sueño, ¿sí? ¿Por qué se morían de sueño? Por la razón que quieras. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se apartó de ellos a una buena distancia y se puso a orar, ¿sí? Incluso dice la Escritura que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Qué duro de verdad. ¿Por qué estaba en tal estrés el Señor Jesús? Porque lo que iba a vivir en la cruz no era nada fácil, ¿sí? Y él rogó a Dios que le diera la fuerza para terminar la obra, que era morir en la cruz, pagando la deuda de los hombres, ¿sí? Que ningún pecado podría quedarse volando por ahí sin que fuera cobrado en Cristo. Toda la humanidad, desde Adán hasta el último que haya de nacer, todo eso pagó el Señor Jesús. Más tarde esa noche Jesús fue traído por Judas, traicionado por Judas,
y arrestado por las autoridades judías. Vamos a Marcos 15:1. ¿Sí? Entonces, aquí recordemos que Judas compró a Jesús, o perdón, más bien, vendió a Jesús al precio de un esclavo, nada más. ¿Sí? A ese tamaño llegó los fariseos y Judas. 30 piezas de plata fue el precio de la vida de Cristo según ellos. Pero obviamente sabemos que ese es el menosprecio que los religiosos y Judas le pusieron. ¿Ok? Bueno, estamos en Marcos 15:1, ¿sí? Ahí adelantito de donde estaban. No, estábamos en Juan. Vamos a Marcos 15:1. Dice, aquí continuamos viendo. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Imagínense ustedes, el manso y humilde de corazón, poderoso para hacer caer fuego del cielo para todos los malos. Él iba atado, considerándolo de esa manera un criminal. ¿Tú crees que él no tenía fuerza para romper la atadura o hacer caer fuego del cielo? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la voluntad del Padre? Tenía que morir en la cruz. Así que en la mañana, es decir, el miércoles, o sea, el día 3, en la mañana, aquí, mucho cuidado, los sumos sacerdotes y otras autoridades judías llevaron a Jesús atado y a las autoridades religiosas. ¿Ok? Marcos 15:25. Aquí vamos a ver, ahí deben estar cerca, si lo están haciendo por la Biblia o los están escribiendo. Aquí en Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, ¿ok? La hora tercera, recordemos como dije antes, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana empezaba el nuevo día, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la hora tercera? 6, 7, 7, 8 y 9. No vamos a contar, el 6 es allí donde empieza. 8 y 9, o sea, las 9 de la mañana. Entonces, esa era la tercera hora. Allí empezaba el día, ¿sí? Dice, ese día cuando crucificaron a Jesucristo, luego desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre la tierra hasta que cesó, como dice en Marcos 15:34. Pero vamos a leer esto. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero vamos para entender primero, la hora tercera en la que le crucificaron, dice que unas tinieblas eran las 12 del día, imagínate tú, el pleno sol y había unas tinieblas, pero en toda la tierra, no en la tierra de Israel. Hay libros de historia de tribus antiguas que escribieron su historia de una forma y narran que hubo un día en el que estuvo oscurecido el día durante el mediodía, ¿sí? Por 3 horas. Pero cuando dice esto, ¿por qué pasó? Bueno, es muy fácil, muy fácil. Entró temor en todos los que estaban ahí y en todas las partes habitadas del mundo, porque eran las 12 del día. Incluso algunos malinterpretadores de este hecho dicen que fue un eclipse. Un eclipse dura unos minutos, por favor, ¿sí? Un eclipse especial, se quedó ahí el sol parado hasta hacer 3 horas. No, las tinieblas invadieron todo el mundo. No se podía la gente ver
sus manos poniéndolas enfrente. No podía ver al de al lado, ni al del otro lado, ni al de enfrente, ni al de atrás. Eran tinieblas tan espesas que hubo un gran temor, ¿sí? Dice, 3 de la tarde hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta que cesó, como dice en Marcos 15:34, y a la hora novena, ¿sí? Es cuando Cristo muere. ¿Cuál es la hora novena? ¿Sí? Entonces tenemos 6, 7, 8. Perdón, 7, 8 y 9. Estamos hablando, empezó a las 6. Y 7, 8 y 9, sí. Es decir, a las 7 de la mañana, después de las 6 de la mañana, a la séptima, a la tercera hora, son las 12 del día, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? En esos 3 horas, estaba oscuro. ¿Y qué pasó con las personas? Dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí esta expresión de Jesús está diciendo claramente, me abandonó Dios, porque Dios lo hizo pecado. La Biblia dice, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no podía estar como hijo de Dios en la cruz. Se hizo un hombre pecado, ¿sí? Como si él hubiera pecado. Fue castigado como si él hubiera pecado. Dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Esa gran voz quiso decir claramente, ¿sí? Lama sabactani, que quiere decir todo está pagado, ¿sí? Entonces, todo está pagado fue el clamor y esa voz debe haberse oído en toda la creación. ¿Por qué? Porque era la obra más maravillosa que se había logrado, a pesar cuando Jesús ya estaba verdaderamente agotado, estaba en una condición deplorable, le habían latigado la espalda, la tenía sangrando, le picaron el costado, ya muerto, en fin, su rostro fue desfigurado, ¿sí? Con golpes, porque lo dice así la Biblia. Entonces, ya no parecía hombre, dice la Biblia, de cómo desfiguraron su rostro. Entonces, fíjate en el Juan 19:31 para que veamos, ¿sí? Entonces, eh, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Es decir, tuvieron que bajar el cuerpo de Jesús y lo pusieron en la tumba, ¿sí? ¿Ok? Allí en la tumba estuvo 3 días y 3 noches, como ya lo vimos, ¿sí? Entonces, era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el Sabbat. No podían quedar porque era un día muy santo, pero ve, mataron al Creador, al Salvador, lo mataron en ese día. Por eso le rogaron a Pilatos que hiciera ese milagro, eso de quitarlos de la cruz a todos. Y cuando Jesús es bajado, lo ven, por eso lo traspasan, ¿sí? Para ver si ya está muerto. Y empieza a salir sangre y agua. Entonces lo bajan muerto y le van a avisar a Pilato que estaba muerto. Dice en Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero con la lanza traspasaron su costado para asegurarse que de verdad había muerto. Ya estaba muerto, ya había pasado todo. Entonces, vamos a Marcos 15:42. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo,
ya venía el Sabbat y no podían estar ahí. Estaban a unas horas de que esto sucediera, ¿sí? Entonces tenían que apurarse para enterrar a Jesús. Entonces dice José de Arimatea, miembro noble del concilio, estoy en el mismo Marcos, ¿eh? Dice que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. ¿Por qué se sorprendió? Porque era un hombre muy fuerte. Él notó cómo resistió los latigazos. 40, nada más, con el látigo romano de cuero con puntas de metal. Él sabía cuán fuerte era. Por eso dice, ¿cómo que ya murió? Entonces dice, ya haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Él, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro. Bueno, dice una piedra en la entrada del sepulcro, pero era una piedra muy pesada. Pero vemos en el 47 a María Magdalena, María Madre de José, eh, miraban dónde lo ponían. ¿Por qué? Pues ni María Magdalena ni la madre de José, que es la madre de Jesús también, pero del cuerpo de Jesús, l- inspiró Dios claramente para que no anduvieran diciendo que era la madre de Dios, como lo dice la tradición. Entonces vemos entonces que al atardecer del miércoles, o sea, el día 3, comenzando el sabbat anual, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro, mientras que María Magdalena y María, madre de José, observaban entonces. Poco después de colocado en su tumba, comenzó el día santo o el sabbat anual, el primer día de fiesta de los panes sin levadura, luego que el viernes 5 por la mañana, como señala la escritura, ¿sí? Allí, ese día, ya está en la tumba y entonces pasan los 3 días en la tumba. Pero para que vieran que sí se cumplieron los 3 días que estuvo en la tumba. Entonces, en el 16:1 de Marcos, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé Jacobo es el que escribió la epístola de Santiago. Salomé es el único nombre que se da a las 3 hermanas que tuvo, o medias hermanas que tuvo el Señor Jesús. Compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Los pasado el Sabbat, ¿sí? Ya estamos en el día 1, ¿sí? Ya estuvo el día de descanso. Dice, de gran solemnidad, las mujeres compraron especies aromáticas para poder embalsamarlo, ya que no había dónde comprar lo que necesitaban. ¿Por qué? Porque era el Sabbat, no había tiendas abiertas. Después que pudieron comprar los suministros, dice en Lucas 23:56. Vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, ¿sí? Conforme al mandamiento. Es decir, no lo iban a comprar el sábado, el sabbat, sino antes o después para poderlo llevar. Pero lo raro aquí es que ellas pensaban que estaba muerto por no oír que les dijo que al tercer día resucitaría y estaría allí, eh, para que lo vieran. Pero bueno, aquí entendemos claramente que a muchos se nos olvida las cosas que Dios nos dice con respecto a lo que significa que Él resucitó al día tercero. ¿Sí? Resucitó al día tercero y no tenía ningún cuerpo que embalsamar, porque él estaba en su cuerpo, ya había resucitado, salido de la tumba, y lo que ustedes han leído, que se le aparecen los ángeles, esto, el otro, que ya, digo, no está mal que lo repasen si quieren, pero ahí lo que teníamos que estudiar era
que sí había pasado 3 días y 3 noches en la tumba. ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno, no sé si haya alguna pregunta, si no ya para orar. Pepe, yo soy Marcela. Solamente entonces, a ver, una pregunta. Si Cristo muere el viernes, entonces resucita hasta el lunes, ¿no? No, 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 no. No, acuérdate, Muere el acuérdate viernes, ¿no? no, el miércoles. ¿El Al- al- miércoles? Sí, es el miércoles. Es miércoles, jueves y viernes y lo llevan a la tumba. ¿Sí? Ujú, En la tumba pasa los 3 días que debe pasar por la ley. ¿Sí? Es ujú, decir, la paga del pecado es muerte. Entonces, como lo meten en la tumba, él ya pagó en la cruz. ¿Sí? ujú, Ah, esto se me olvidaba, sí, perdón. Ella pagó en la cruz. Por eso dice, tetelestai, todo está pagado. ¿Ok? ujú, Ya la deuda se saldó, el cielo está abierto para todo aquel que cree. Aquel que dice que cree en el nombre del Señor será salvo, porque la puerta del cielo está abierta por la sangre de Cristo a todo aquel que invoca a Cristo. ¿Sí? Entonces la ujú, puerta está abierta, ok, pero había algo antes que hacer de eso. La puerta ya se abrió en el momento que él dijo Tetelestai, pero ¿qué había que comprobar? Que el Cordero era santo y sin mancha. ¿Cómo lo comprobaban? Pasó la ley en esos 3 días y 3 noches en la tumba, buscando alguna área de él de pecado. La ley es una ley escrita inquebrantable, pues sí, y quien la quebranta peca y muere. En este caso, había que ver que Cristo no cometió ningún pecado cuando la ley lo examinó. Y una vez que es examinado y no es hallado culpable, resucita. ¿Sí? ujú. Es cuando Pero, resucita al tercer día. Se me pasó pero, esta parte, perdón, y es muy pero importante. Ajá. Pepe, ¿por qué dicen que murió el Viernes Santo? Si No, no fue fue, crucificado no fue así. No, mira, fue crucificado el miércoles, jueves y viernes. Fue cuando fueron a ver que estaba muerto en el viernes, ¿sí? Entonces, lo entierran antes del sabbat, que empezaba a las 6. Sí, ¿Sí? Ahí lo entierran. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada. Los judíos tenían que irse a su casa a celebrar el sabbat. Por eso hicieron que se les quebraran las piernas a los dos que todavía sí, no morían, que eran los ladrones. ¿Sí? Entonces, es la tradición, como dije al principio, que por años ha dominado la mente de Bueno, sí, muchas personas religiosas, religiosas por religión, no conforme a la Biblia. Entonces, eso sí, a ellos se les hizo muy fácil por no estudiar lo que yo les estoy presentando. Ah, pues el viernes muere y resucita el sábado de gloria. Ya así no es, lo así, acomodaron. así nos Y lo así ha ponen, sido por miles, no sé, miles de años. No, no miles, sí, más de 1000 años. miles, Porque esto fue la Iglesia Católica, ujú. sí. ¿sí? Ellos fueron los que hicieron esto. Y Pero, Sábado de Gloria, pues no, pues, sábado de gloria es como si hubiera muerto el viernes y el sábado resucitó. ¿Cómo? No se puede, no se puede, no son entonces, 3 días. Por entonces eso, empezó todo el miércoles. el miércoles, el jueves, el El martes, perdón, miércoles lo condenan. lo- lo- El el- jueves, el- no, el martes lo condenan, ¿Eh? ¿sí? Es, el martes es día 2 según la Biblia. Día 1 es lunes, día 2 es martes. El tercer día es miércoles. En ese día, él lo crucifican, ya lo condenaron en el día 2 y lo llevan a la sí, crucifixión, ¿sí? Entonces, ok, el miércoles está en la cruz desde las 12 del día, ¿sí?
crucificado, y es cuando después, cuando él está a las 12 del día, es cuando se pone oscuro todo, 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 y no saben qué hacer y ni saben qué está pasando, ¿sí? Entonces, allí se cumplen los 3 días que estuvo en la Sí, cruz, pero él murió, pienso que mucho antes. Por eso cuando van a ver a los demás, a los dos ladrones vivos todavía, ¿por qué? Pues porque ellos tenían algún tipo de fuerza, porque pues eran malvivientes, pero uno de ellos perdonado, ¿no? Y entonces sí, ¿no? Jesús, una vez que ya está muerto, ya lo pueden meter a la tumba. Y allí es donde empieza a ser examinado por la ley. Y la ley lo examina, y la ley, o sea, está escrita aún sin que tú la veas, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, dice la Biblia que la ley está escrita en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, si está escrita en nuestros corazones, ¿tú la veías? No, Ah, ¿verdad? Pero cuando te dijeron que ya no puedes mentir, ni robar, ni engañar, ni todo eso, ¿sí? Tu conciencia despertó y te hizo entender la ley. El día que lo haya hecho, no lo sé, pero una vez que tú tienes al Espíritu de Dios, la conciencia se despierta más y empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que no debemos hacer, ¿sí? así es. Y esa ley es universal y está ahí, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, si hay una ley y todo el que muere tiene que ser examinado por ella, entonces esa ley tiene que examinar al que Dios mandó a pagar por los pecados. Y la ley lo examina en 3 días, como les dije del Cordero, lo tenían que examinar perfectamente, y después de tenerlo 3 días en su casa, lo podían sacrificar, ¿sí? Para que Sí. vieran que en los 3 días el Cordero estaba perfectamente sano, ¿sí? Y cuando Pues, estaba perfectamente sano, ya lo podían ofrecer, que es lo que hicieron con Cristo. Está en la cruz, él dice, tetelestai, todo está pagado. Quiere decir que él no tenía ni un pecado de su parte para no poder pagar por la humanidad. Y una vez que paga por la humanidad, muere, y ahora lo que hacen es meterlo en forma inversa, ¿verdad? Lo meten a la tumba. Sí, a partir del en el viernes, caso del cordero, lo tienen 3 días en su casa, ¿sí? Y después de los 3 días ver que el corderito está sano, lo sacrifican. Y aquí se hizo al revés. Aquí Jesús fue a la cruz a pagar por los pecados, y después es metido en la tumba para ver si él era un ser perfectamente limpio para haber pagado la deuda. Y por eso resucita al tercer día. ¿Sí queda claro? bueno, ya me quedó claro por la explicación que diste de cómo era el día de los judíos. Eso es muy importante, porque no eran Exacto. días de 24 horas, pues casi que no. Eso, y Mm. también No, si de que, eran de 24, pero lo miden diferente. exacto, lo miden Su día diferente, empieza a las 6 de la tarde, de digo, a 6 a las 6 6, de la mañana, y termina a las sí, 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, entre las dos tardes, dice la Biblia, terminando a las 6 de sí, la sí, son tarde, de 12 termina la mitad del día, la mitad, y empieza la otra la mitad otra. hasta las 6 de la mañana. Sí, así sí, Como son nosotros los lo 3 días, medimos, de las 12 a las 12, ¿sí? sí, pero 12 de aquí la es de las noche a 6 12 a de la las 6. mañana, y 12 de la mañana a las 12 de la noche, Sí, pues qué ¿sí? Con mal 6 horas de informados diferencia. estábamos, porque siempre nos creímos que se había muerto el viernes y siempre nos quedábamos con la duda de cuáles Sí, eran los 3 días, sí, pero sí, qué bueno sí. que nos los explicaste también.
Sí, Nos sí, yo quedamos, sabía bueno, porque ahora era escudriñar la escritura y buscar cómo estaba la cosa y la verdad, bendito Dios que me inspiró y me dio la gracia para sí, para poder buscar. presentarlo de esta manera. Sí, Ujú. porque la Iglesia Católica nos hizo peor, bola. Sí, Sí, no, no, y hay más cosas que la iglesia hizo para porque, confundir a la gente. pues Sí. sí, porque son ya deducciones de humanos.